El manejo de la vía aérea es una habilidad fundamental para salvar vidas. Los profesionales de la salud básicos o avanzados deben saber realizarlo bien. En soporte vital básico y soporte avanzado, el manejo de la vía aérea es una intervención clave y crítica antes, durante y después del paro cardíaco. El método más adecuado varía según las competencias, el entrenamiento y la experiencia del profesional, el SEM o los protocolos del sistema de salud y la enfermedad del paciente. Revisaremos la ventilación con bolsa mascarilla eficaz con 1 y 2 personas, los pasos para responder a un paro respiratorio y el uso de capnografía recomendado para controlar y comprobar la colocación de los dispositivos avanzados para la vía aérea. Antes de ver las habilidades específicas para la vía aérea, revisemos la frecuencia de ventilación para pacientes con paro cardíaco. En estos pacientes, proporcione 2 ventilaciones con el dispositivo bolsa mascarilla tras 30 compresiones torácicas. Tras introducir un dispositivo avanzado para la vía aérea, continúe proporcionando una ventilación asincrónica cada 6 segundos. En pacientes en paro respiratorio, si tienen pulso y no respiran, ventile una vez cada 5 o 6 segundos. Tras 2 minutos, vuelva a comprobar el pulso. Al realizar ventilaciones, los profesionales de la salud no deben administrar una ventilación excesiva o un volumen corriente elevado. Además de insuflación gástrica y aspiración de contenido gástrico, puede aumentar la presión intratorácica y reducir el retorno venoso al corazón, lo que disminuye el gasto cardíaco y las probabilidades de supervivencia. El volumen corriente debe ser de unos 500 a 600 mililitros, lo suficiente para ver la elevación torácica. Esto equivale a comprimir una bolsa de ventilación para adulto hasta la mitad. Comencemos con las habilidades básicas de manejo de la vía aérea. Los 2 primeros pasos son abrir y despejar la vía aérea. Primero, incline la cabeza para abrir la vía aérea. Coloque una mano en la frente y otra en el mentón. Con la palma, empuje la frente para inclinar la cabeza hacia atrás mientras levanta la mandíbula llevando el mentón hacia adelante. Esta acción eleva la lengua, la aleja de la parte posterior de la garganta y abre la vía aérea. Este procedimiento se realiza en pacientes sin evidencia de traumatismo de cráneo-cuello. En pacientes con sospecha de trauma cervical se realiza la tracción mandibular sin extensión de la cabeza. Para esta maniobra, coloque los dedos debajo de los ángulos de la mandíbula y levántela con ambas manos para desplazar la mandíbula hacia adelante. Si no logra abrir la vía aérea con la tracción mandibular, utilice la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, ya que siempre es prioritario mantener la vía aérea permeable. El segundo paso es despejar la vía aérea. Aspírela de inmediato si hay secreciones abundantes, sangre, vómito o un cuerpo extraño. Use un tubo de aspiración de gran calibre que no se colapse y una sonda de aspiración faríngea con punta rígida. Puede requerir aspirar a alta presión. Con la vía aérea abierta y despejada, puede utilizar un dispositivo complementario para mantenerla permeable. Dos tipos: la orofaringea y la nasofaringea. Las orofaringeas se suelen usar en pacientes inconscientes que no tengan reflejo nauseoso. Las nasofaringeas se pueden usar en pacientes conscientes, semiconscientes o inconscientes, con o sin reflejo nauseoso. La cánula orofaríngea es un dispositivo desechable en forma de J, de plástico y de un solo uso. Está disponible en diferentes medidas. Las más comunes para uso en adultos van del 8 al 10. Para elegir la medida correcta, coloque la cánula junto a la mejilla del paciente, con el borde en la comisura de la boca. La punta estará en el ángulo de la mandíbula. Una cánula del tamaño adecuado y bien insertada resulta en una alineación correcta con la apertura glótica. Para usar este dispositivo complementario, inserte la cánula curvándola hacia arriba, con la punta hacia el paladar duro. Una vez atraviese la cavidad oral y se aproxime a la pared posterior de la faringe, gírela 180 grados. También es posible insertar el dispositivo de lado y girarlo 90 grados. Una vez insertada, la cánula mantiene la lengua alejada de la pared posterior de la faringe. También facilita el acceso a la garganta para la aspiración y evita que el paciente muerda el dispositivo avanzado para la vía aérea. Si son muy grandes, las cánulas orofaringeas pueden obstruir la laringe o provocar traumas en las estructuras laríngeas. Si son muy pequeñas o se introducen incorrectamente, pueden empujar la base de la lengua hacia atrás y obstruir la vía aérea.
Los profesionales de la salud deben introducir la cánula orofaríngea con cuidado para evitar un traumatismo tisular en labios y lengua. Use las cánulas orofaringeas solo en pacientes que no responden y sin tos o reflejo nauseoso. Si tiene tos o reflejo nauseoso, la cánula orofaríngea puede provocar laringoespasmo y vómitos. Únicamente los profesionales de la salud entrenados en el uso de una cánula orofaríngea deben introducirla. La cánula nasofaríngea es un tubo curvado y hueco que se puede introducir en la fosa nasal para facilitar la ventilación y la aspiración. A diferencia de las cánulas orofaríngeas, las cánulas nasofaringeas se pueden aplicar en pacientes conscientes, semiconscientes o inconscientes, con o sin reflejo nauseoso. Al escoger el tamaño, compruebe que la longitud de la cánula nasofaríngea sea igual a la distancia desde la punta de la nariz del paciente al lóbulo de la oreja. Antes de introducirla, lubrique la cánula con gel anestésico o lubricante soluble en agua. Introduzca la cánula en la fosa nasal en dirección posterior, perpendicular al plano de la cara. Ejerciendo una presión moderada, realice un movimiento espiral suave para introducirla en la fosa nasal. Si se introduce correctamente, debe traspasar la cavidad nasal hacia la faringe, dejando la vía libre para la ventilación y aspiración. Si nota resistencia, extraiga la cánula con cuidado 1 centímetro. Gírela ligeramente y vuelva a intentarlo con suavidad. Si continúa encontrando resistencia, extráigala por completo. Inténtelo en la otra fosa nasal. Tenga cuidado al introducir la cánula nasofaríngea en pacientes con traumatismo facial o craneoencefálico grave, ya que podría insertarla por error en la cavidad craneal. Si existe fractura de la base del cráneo, es preferible una cánula orofaríngea. Introduzca la cánula nasofaríngea con cuidado para evitar complicaciones como lesiones tisulares o hemorragias. También puede provocar laringoespasmos y vómitos y, si el tamaño no es el correcto, entrar en el esófago y causar distensión gástrica con ventilación activa. Al insertar una cánula oro o nasofaríngea, es importante oír los ruidos respiratorios para comprobar si se está administrando una ventilación adecuada. Durante la reanimación se suele ventilar al paciente con un dispositivo bolsa mascarilla. Primero, observemos el dispositivo. Un dispositivo bolsa mascarilla está formado por una bolsa, que puede inflarse automáticamente o no. Se conecta a una mascarilla facial transparente en forma de cono que cubre la nariz y la boca, y que tiene una almohadilla inflable en el extremo. Esto permite un sello hermético en la nariz y boca cuando el proveedor aplica presión a la mascarilla y eleva la mandíbula. Ahora veamos cómo usar correctamente un dispositivo bolsa mascarilla. Sitúese a la cabeza del paciente y coloque la mascarilla sobre su cara. Antes de la ventilación con bolsa mascarilla, el proveedor debe extender la cabeza y presionar la mascarilla contra la cara mientras eleva la mandíbula hacia la mascarilla. Forme una C con el dedo índice y el pulgar de una mano en la parte superior de la mascarilla en el puente de la nariz. Así asegurará la mascarilla a la cara con firmeza. Al mismo tiempo, forme una E con los otros 3 dedos para elevar la mandíbula y abrir la vía aérea. Mientras mantiene un sello hermético entre la mascarilla y la cara del paciente y deja la mandíbula elevada para abrir la vía aérea, el proveedor debe comprimir la bolsa administrando una ventilación durante 1 segundo. Si el paciente tiene circulación espontánea pero necesita ventilación, realice una ventilación de rescate cada 5 a 6 segundos. Si ventila correctamente, se observará elevación torácica. La forma más efectiva de ventilar con bolsa mascarilla es con la técnica de 2 personas. El primer proveedor mantiene la vía aérea abierta y fija la mascarilla, mientras el segundo proporciona ventilaciones con la bolsa. Con ambas manos, el primer proveedor sella la mascarilla a la cara y eleva la mandíbula. Los dedos pulgar e índice forman una C para que la mascarilla se selle correctamente a la cara. Los otros 3 dedos de cada mano forman una E para elevar ambos lados de la mandíbula. El segundo proveedor comprime la bolsa hasta observar la elevación torácica. Al usar un dispositivo bolsa mascarilla con 2 proveedores o solo uno, no presione demasiado la mascarilla, ya que podría empujar la mandíbula del paciente y obstruir la vía aérea. Entre las indicaciones de uso de dispositivos avanzados se encuentran
dificultad para realizar una ventilación eficaz con bolsa mascarilla, pacientes con compromiso de la vía aérea real o potencial, especialmente con tiempos de transporte largos o necesidad de aislar la vía aérea. Con especial cuidado, los profesionales pueden usar un dispositivo avanzado para realizar en forma segura ventilaciones tan efectivas como las que proporciona la bolsa mascarilla. Los dispositivos avanzados ofrecen muchas ventajas, aíslan la vía aérea y reducen el riesgo de aspiración e insuflación gástrica. Tras introducir un dispositivo avanzado durante la RCP, realice una ventilación cada 6 segundos sin interrumpir las compresiones torácicas. La inserción de algunos de estos dispositivos, como el tubo endotraqueal, puede requerir la interrupción de las compresiones torácicas por más de 10 segundos, lo que puede reducir la supervivencia en pacientes en paro cardíaco por FV. Además, no hay evidencia de que se mejore la tasa de supervivencia de paro cardíaco en entornos hospitalarios o extrahospitalarios. Por tanto, los proveedores deben considerar esos factores antes de realizar la intervención. Existen otros dispositivos avanzados para la vía aérea que los profesionales de la salud pueden insertar sin interrumpir las compresiones torácicas. Esto incluye dispositivos supraglóticos, como la máscara laríngea, el tubo laríngeo o el combitube. Los profesionales de la salud que usan dispositivos avanzados para la vía aérea deben mantener sus habilidades usándolos con frecuencia. La American Heart Association recomienda familiarizarse con varios dispositivos para dominar un método principal para el manejo avanzado de la vía aérea. Si no puede colocar un dispositivo avanzado para la vía aérea, continúe con un dispositivo bolsa mascarilla. La máscara laríngea es un dispositivo supraglótico para la vía aérea que se puede insertar sin visualizar la glotis. Se puede introducir durante la RCP sin interrumpir las compresiones torácicas. El entrenamiento es más sencillo y la inserción más fiable. La máscara laríngea es un tubo con un cojín inflable distal que se coloca en la hipofaringe del paciente. Coloque la máscara laríngea en la boca abierta orientando la abertura hacia la lengua e introdúzcala hasta el final de la lengua. Con el dedo índice presione con cuidado el dispositivo contra el paladar y desplácelo hacia abajo. Continúe introduciendo el dispositivo hasta que note resistencia, lo que indica que el extremo distal del tubo ha llegado a la hipofaringe. Retire el dedo e infle la mascarilla. Una vez inflada, la máscara laríngea quedará centrada en la boca. Si está bien colocada, el oxígeno fluirá por la luz del dispositivo hasta la tráquea. El tubo laríngeo es un dispositivo supraglótico que los proveedores pueden insertar en pacientes inconscientes. Durante la RCP, se puede insertar el dispositivo mientras continúan las compresiones torácicas. También se puede insertar sin visualizar la glotis. El tubo laríngeo es un dispositivo de un solo lumen con dos balones inflados mediante un único puerto. La punta distal del tubo está angulada y biselada para deslizarse fácilmente por el esófago superior colapsado. El diseño también reduce el riesgo de insertarla en la tráquea. Cuando el tubo llega al esófago, notará resistencia. Infle los balones con una única jeringa. El tubo esófago-traqueal es un dispositivo supraglótico que se puede introducir durante la RCP sin interrumpir las compresiones torácicas y sin visualizar la glotis. Está formado por dos lúmenes unidos. Cada tubo se puede usar para proporcionar oxígeno y ventilación, en función de cómo esté insertado. El tubo más largo, de color azul, marcado con el número 1, proporciona ventilaciones mediante 8 pequeñas aberturas laterales que se ofrecen a la laringe. El otro tubo, más corto, transparente, marcado con el número 2, proporciona directamente ventilaciones a través del orificio al final del tubo. Con el tubo colocado, use la jeringa azul grande para inflar el balón faríngeo a través del puerto etiquetado con el número 1. Use la jeringa pequeña para inflar el manguito distal por el puerto 2. El extremo distal del dispositivo llegará hasta el esófago o la tráquea. Si llega al esófago, que es lo más frecuente, el balón bloqueará la entrada y salida del flujo de aire del esófago, y la ventilación hacia la tráquea se realizará por medio de la luz número 1 y a través de las aberturas laterales. Si la punta del tubo llega a la tráquea,
El reanimador puede usar el lumen número 2 para administrar ventilación directamente en la tráquea. Es muy importante comprobar la colocación correcta del tubo esófago-traqueal. Si se realiza la ventilación al lumen incorrecto, no se realizará una ventilación y oxigenación adecuadas, y provocará una hipoxia grave. Una ventilación incorrecta al esófago también producirá insuflación gástrica que complicará la ventilación. El tubo endotraqueal estaba considerado el método adecuado para manejar la vía aérea durante el paro cardíaco. Sin embargo, si la intubación la realiza personal no entrenado o que no lo hace con frecuencia, se pueden producir complicaciones graves, como traumatismo de la orofaringe, colocación incorrecta en el esófago o en el bronquio principal derecho e interrupciones prolongadas en las compresiones y ventilaciones. A pesar del riesgo de que personal no entrenado realice la intubación endotraqueal tiene muchas ventajas, como mantener la vía aérea permeable, permitir la aspiración de la vía aérea y acelerar la administración de concentraciones altas de oxígeno. Es una vía alternativa para medicamentos si no existe la vía intravenosa o intraósea, y si se usa un balón puede proteger la vía aérea de la aspiración. El tubo endotraqueal es una luz transparente con un único balón. Para insertar el tubo endotraqueal, coloque la cabeza del paciente en posición de olfateo o neutral. Inserte la hoja del laringoscopio en la boca del paciente. Eleve el laringoscopio en vertical y hacia afuera para ver las cuerdas vocales y la abertura glótica. Inserte el tubo endotraqueal directamente entre las cuerdas vocales y hacia la tráquea hasta que el balón pase las cuerdas. Infle el balón y use un monitor de capnografía para comprobar la correcta colocación. Si decide utilizar un dispositivo avanzado para la vía aérea, deberá asegurarse de que está bien colocado y de que realiza una ventilación efectiva pero no excesiva. Observe la elevación torácica mientras comprueba si hay ruidos respiratorios bilaterales o gorgoteo en el estómago, y confirmar así la colocación del tubo. Además de esta evaluación clínica, algunos dispositivos pueden ayudarle a determinar si ha insertado el tubo correctamente. La capnografía monitoriza la cantidad de dióxido de carbono que exhala el paciente. La American Heart Association recomienda la capnografía para confirmar y monitorizar la colocación correcta del tubo endotraqueal. Los estudios científicos aún no han validado la capnografía como método para confirmar la correcta colocación de dispositivos supraglóticos para la vía aérea. No obstante, una ventilación efectiva mediante estos dispositivos debería producir una onda de capnografía. Así es una onda de CO2 al final de la expiración normal. La medición del dióxido de carbono al final de la expiración o exhalación puede verse como una forma de onda donde el nivel del dióxido de carbono sube con la exhalación y baja hasta cero al inhalar. Aunque los profesionales de la salud estén ventilando correctamente a un paciente, las compresiones torácicas producirán una lectura de CO2 al final de la aspiración baja, ya que hasta la mejor RCP produce un gasto cardíaco y un flujo pulmonar que es un 25 a 30% de lo normal. En contraposición, el RCE puede ocasionar un aumento repentino del CO2 al final de la expiración. Los capnógrafos que muestran la forma de onda y un número dan la información más completa. Conecte el monitor entre el dispositivo de vía aérea avanzada y la bolsa o el ventilador. La capnografía proporciona una demostración gráfica del dióxido de carbono exhalado con cada respiración. Con pulmones sanos, la forma de onda característica está dividida en 4 fases que tienen lugar durante la inspiración y la expiración. Cuando el paciente comienza a inhalar, la curva baja a 0. Al continuar inhalando, debería seguir siendo 0. Cuando comienza a exhalar, la porción inicial de respiración es el aire que queda en el espacio muerto comprendido entre el tubo de ventilación y la tráquea. Cuando el alvéolo comienza a vaciarse en el circuito, los niveles de dióxido de carbono comienzan a aumentar y aparece una desviación hacia arriba al comienzo de la curva del dióxido de carbono. Mientras continúa la exhalación, el CO2 continúa saliendo de los pulmones hasta que comienza la ventilación siguiente. El valor más alto de la curva es el CO2 al final de la expiración. Para los pacientes con perfusión normal, una lectura de CO2 al final de la expiración inferior a 33 milímetros de mercurio indica hiperventilación, mientras que más de 45 sugiere hipoventilación. En un paciente con circulación adecuada,
Uno de los principales usos de la capnografía es la colocación y monitorización de una vía aérea avanzada y el manejo de la ventilación asistida. En los pacientes con paro cardíaco, la capnografía refleja la eficacia de las compresiones torácicas durante la RCP y un aumento brusco del CO2 al final de la expiración, indica retorno de la circulación espontánea. A más presión de CO2 al final de la expiración, mayor gasto cardíaco durante la reanimación. Un CO2 al final de la aspiración inferior a 10 milímetros de mercurio indica un gasto cardíaco insuficiente para el RCE. Si las lecturas de CO2 son bajas durante la reanimación, se debe optimizar la calidad de la RCP minimizando las interrupciones entre compresiones, las cuales deben tener una profundidad de al menos 5 centímetros o 2 pulgadas y una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica completa y evitando una ventilación excesiva. Los cambios repentinos en la forma de onda deben ir seguidos de una evaluación inmediata del paciente. Un salto en la forma de onda durante la reanimación indica RCE. Una caída brusca de 20 puntos o más puede indicar un descenso rápido y grave en el gasto cardíaco, que podría deberse a un tromboembolismo de pulmón, pérdida importante de sangre o arritmia grave. Si llega a cero indica que no existe intercambio de gases o de dióxido de carbono, como ocurre si hay un tubo endotraqueal desplazado, o se detiene el flujo sanguíneo de repente, como en la fibrilación ventricular. Una elevación en la línea de base en la curva de CO2 al final de la expiración sugiere que el dióxido de carbono está reentrando en el muestrador de flujo lateral durante la fase de inspiración de la ventilación, lo que puede indicar que el paciente reinhala dióxido de carbono. Esta forma de onda tiene una sección prolongada de fase 4 o inhalación, lo que indica que entra aire en la tráquea, más allá de la entrada que se monitoriza. Esto ocurre si el balón del tubo está desinflado o es demasiado pequeño para el paciente. En los pacientes en paro y posparo cardíaco, deberá optimizar la ventilación y perfusión para evitar una injuria pulmonar, isquemia cerebral y shock cardiogénico. La capnografía puede mejorar en gran medida su capacidad para tratar a los pacientes con paro cardiorrespiratorio. El detector colorimétrico de CO2 al final de la aspiración es otro tipo de detector de CO2 que cambia de color cuando detecta CO2. El detector esofágico es un dispositivo de confirmación adicional. Está formado por una pera que se comprime y va unida al tubo endotraqueal. Si el tubo está en el esófago, la pera no se expande y si se expande es con CO2 expirado. Un modelo alternativo es conectar una jeringa grande de aspiración al tubo endotraqueal. Si el tubo está bien colocado, el émbolo se podrá retraer con facilidad. Si está en el esófago, el émbolo no podrá moverse. Las habilidades para la vía aérea son fundamentales para SVCA o ACLS. Entrenamiento correcto, práctica y uso frecuentes y registrar los logros y complicaciones ayudarán a mejorar las habilidades y el cuidado del paciente.